Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, nuestro webinar denominado Perspectivas del arbitraje en el Estado, una mirada a sus reformas recientes y su impacto en el derecho público. Para esto tenemos como expositores el día de hoy a Gretel Rodríguez, gerente legal de Grant Thornton, junto con Felipe Rodríguez, consultor legal de Grant Thornton. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 70 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Nada más recordarles, la próxima semana tenemos ya otro tema definido, será mejores prácticas de los órganos de una sociedad mercantil. Esto a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y David Morales, consultor legal de Grant Thornton. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y pueden encontrar toda la información con respecto a los servicios que brindamos en la firma y otros detalles que brindamos en nuestras redes sociales. También nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí se pueden suscribir, ahí están todas las grabaciones de los webinars que realizamos semana a semana para que las personas que no lo hayan podido observar o quieren repasar alguno de los temas, lo puedan observar en nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, ahí se pueden suscribir. Y Café Grant Thornton, nuestro podcast en Spotify, lo pueden encontrar. Llevamos 99 episodios ya publicados, estamos muy contentos de que próximamente tendremos el episodio número 100 de Café Grant Thornton. Todos los episodios ustedes los pueden encontrar en Spotify. Vamos a empezar con los expositores del día de hoy para iniciar la presentación. Vamos a empezar con Felipe Rodríguez, consultor legal de Grant Thornton. Aquí le damos los buenos días. Saludos, Felipe. Muy buenos días, Steven, y a todas las personas que nos acompañan en el webinar de hoy. Para mí será un placer compartir con ustedes todos los temas relacionados al dimensionamiento del derecho público en el arbitraje. Gracias, Felipe. Y ahora le vamos a dar la palabra y quien también va a empezar con la presentación y a compartir también la presentación a doña Gretel Rodríguez, gerente legal de Grant Thornton. Saludos, doña Gretel. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy conversando sobre un tema que para nosotros pues va a tener bastante polémica, sobre todo, digamos, con miras a las reformas que se han realizado al proceso de arbitraje, ¿verdad? Y bueno, voy a empezar a presentar. Si me indican, si se ve, si se ve. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros hoy traemos 3 temas a discusión. El primero de los temas, ¿verdad?, es el tema que tiene que ver con qué va a ser materia arbitrable en el Estado, ¿verdad? El segundo gran tema que creemos que es importante abordar, ¿verdad?, es el tema de cómo se va a comportar, ¿verdad?, cuál va a ser el órgano competente para poder asumir o para poder hacer estos arbitrajes, ¿verdad?, con miras a las reformas que existen. Y una duda que para nosotros es también muy válida y es el tema, digamos, de qué va a ocurrir con el proceso de arbitraje en razón de la existencia de una norma constitucional también que regula el tema de la jurisdicción contencioso administrativa. En relación con el primer tema, bueno, recordar, ¿verdad?, que el artículo 43 de la Constitución Política establece el derecho al arbitraje como un derecho fundamental para resolver problemas de índole patrimonial, ¿verdad? La reforma, la ley general, bueno, la sala constitucional desde tiempo atrás había reconocido esta posibilidad desde que era un derecho fundamental desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y la ley RAC vino a complementar de alguna manera en el artículo 18 esta indicación señalando además, ¿verdad?, que, bueno, será aplicable la ley o era aplicable la ley de resolución alterna de conflictos en materia del Estado y además, ¿verdad?, que no solo los aspectos que se podían conciliar, los temas que se podían arbitrar, tenían no solo que ser de índole patrimonial, sino además disponible. Ahora, ¿qué pasa con la modificación que se da de la ley que entra a regir a partir del 4 de abril?
Bueno, la regulación o la escasa regulación que existía en la Ley de Resolución Alterna de Conflictos en relación con el Estado se elimina completamente. Y eso trae varias inquietudes, ¿verdad? Porque al no existir ningún tipo de regulación en relación con el Estado, ¿verdad? Una de las primeras es, bueno, si yo ya no tengo la limitación de la regulación en relación a que las materias tienen que ser, además de patrimoniales, de naturaleza disponible, eso significa que voy a poder acceder a un mayor ámbito de posibilidades. ¿Y por qué hacemos esta reflexión? Vamos a ver, recordemos que la jurisprudencia de la Sala Primera, desde tiempo atrás, ha venido insistiendo en que en materia de arbitraje no pueden ser resueltos por esta vía aquellos asuntos que no tengan una naturaleza disponible. Y aquí estamos hablando sobre todo de las potestades de imperio, ¿verdad? En los cuales la Sala Primera ha sido categórica, incluso anulando laudos, indicando que no es posible someter a este tipo de procedimiento de resolución de conflictos asuntos que estén sometidos a las potestades de imperio. ¿Y por qué? ¿Por qué a las potestades de imperio? Bueno, porque al no haber una regulación, la Sala Primera aplica el artículo 59 en relación con el 66 de la Ley General de la Administración Pública y dice que como estas normas señalan que las potestades de imperio tienen que estar reguladas en una ley y además tienen la naturaleza de ser imprescriptibles, intransables y demás, pues esta naturaleza de esas potestades, ¿verdad?, hace que no sea posible someter a arbitraje. Entonces, la pregunta que siempre nos hemos hecho con la regulación tal como está ahora es, bueno, entonces, ¿qué es arbitrable? ¿Verdad? Porque en realidad el Estado, en la mayoría de sus relaciones con los administrados, utiliza potestades de imperio. Y pongo algunos ejemplos. Se ha querido llevar a este tipo de procesos, ¿verdad? Por ejemplo, las sanciones administrativas o los reclamos administrativos que pueden darse dentro de los contratos. Contratos de concesión, por ejemplo, de obra pública, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ¿verdad?, que es donde más jurisprudencia ha habido en este tema, una de las cosas que ha insistido la Sala es, vea, aunque exista una cláusula arbitral que permita someter a arbitraje todos los procesos relacionados con este contrato, si se trata de una disposición que implica una potestad de imperio, eso no puede ser conocido. Y las sanciones administrativas, producto de un supuesto incumplimiento, ¿verdad?, del contratista, son parte de la potestad sancionadora del Estado y por lo tanto son una potestad de imperio. Entonces, con eso elimina el 90% de las posibilidades de conciliar en un conflicto de esta naturaleza, porque normalmente cuando yo estoy en la ejecución de un contrato administrativo, pues la parte que tiene que ver con esto es la parte que tiene que ver con los incumplimientos es la que normalmente nos va a venir a resultar en un conflicto a la hora de ejecutar. Creemos que, y esto es una interpretación nuestra, ¿verdad?, que con esta derogatoria del artículo 18, ¿verdad?, podría pensarse, ¿verdad?, en una apertura un poquito mayor, ¿verdad?, o cuestionarse si esta imposibilidad absoluta de que no sean cuestiones, digamos, disponibles, podría eliminarse. ¿Cuál es el problema que nosotros le vemos? Bueno, que aplicando esos mismos artículos, el 59 y el 66, la norma nos dice que se requiere una regulación legal para poder acceder a esto. Entonces, al final, a pesar de que, digamos, se anule el artículo 18, volvemos, en mi criterio, a quedar exactamente igual como estábamos antes, porque no tenemos una norma de rango legal que le autorice a la administración, en este caso, para que pueda llevar ese tipo de asuntos a arbitraje. Y es que recordemos, como lo dije al principio, que esta regulación que contiene la Ley General de la Administración Pública permite, ¿verdad?, claramente que una ley venga a regularlo de manera diferente, ¿verdad? Recordemos que el tema de las potestades de imperio sí puede estar sujeto, por ejemplo, a caducidad de la acción. Entonces, podría no ejercerse esa potestad de imperio por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Entonces, pareciera que sí existirían de alguna u otra manera posibilidades de que en el ámbito legal se regule de esta manera el procedimiento. Es una lástima para mí que no se haya aprovechado
esta oportunidad de la regulación del arbitraje con esta ley para introducir todas estas reformas que eran necesarias para que el arbitraje pudiera funcionar dentro de nuestro sistema de esta manera, porque ciertamente, insisto yo, hay grandes ámbitos en donde yo no podría regular o podría entrar a conciliar, ¿verdad? Precisamente porque no tengo una norma de rango legal que me autorice a llevar a arbitraje ese tipo de cuestiones específicas que la ley no regula. Entonces, pues esa es una de las primeras reflexiones que para nosotros es importante hacer en este tema, ¿verdad? Con miras a la reforma, ¿verdad? Que va a entrar a operar el 4 de abril próximo. Es decir, en resumidas cuentas, lo que tendríamos es una regulación constitucional que habla o reconoce un derecho fundamental a resolver los asuntos patrimoniales en sede arbitral, y sin embargo al mismo tiempo teníamos o vamos a tener hasta abril una ley que además introdujo una distinción que la Constitución no hacía, que era que la materia también tenía que ser disponible. Es decir, reconocemos que existen materias patrimoniales no necesariamente disponibles para la administración pública. Con la derogación de esta ley, sí vamos a tener el inconveniente, o va a seguir reforzándose la carencia de una norma sistemática que regule la actividad arbitral respecto de la administración pública, y que sin duda entonces dejará un problema o un vacío legal importante que, como bien mencionaba Gretel, resulta en alguna medida una pena, una lástima que no se haya aprovechado de esta reforma para entrar a regular correspondientemente el tema de la capacidad de la administración pública de arbitrar. Y aquí hay que sumar un asunto adicional. En efecto, las potestades de imperio pueden ser reguladas, limitadas a través de una ley formal, ¿no? Entonces quizás ese era el momento legislativo oportuno para hacerlo, pero ahora con esta derogación que entrará a regir en abril de este año, posiblemente vamos a tener el inconveniente de que la capacidad arbitral del Estado o contra el Estado se verá menguada sin duda, ¿no? Y es precisamente lo que comentábamos a través de la ley general, ¿verdad? Ahorita, actualmente, los instrumentos normativos para regular la actividad arbitral de la administración pública serían únicamente el artículo constitucional que antes expusimos y este artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública, que pareciera estar además pensado o orientado al Estado central, pero que a través de interpretaciones también se ha llevado a cabo a otros sujetos de derecho público, ¿verdad? Piensen que hay un reconocimiento legal expreso que nos habla de la capacidad de transar y de comprometer en árbitros los asuntos del ramo. Pero luego la ley general, hay que decirlo, la ley es muy reticente a que en el ejercicio de las potestades de imperio exista una solución en sede arbitral. No, esto quizás se debe a un rezago histórico de la ley, o más bien a una preferencia, una prevalencia o respecto de la actividad jurisdiccional, ¿no? del Tribunal Contencioso Administrativo. Entonces, claro, en el marco de esta disputa y de la reafirmación de esta carencia de regulación legislativa, es que nos vemos sumidos para tratar de resolver este problema, ¿no? Que es, bueno, ¿y cómo va a estar regulada esa actividad estatal de arbitraje, ¿no? Sí, el segundo tema, que también con la línea que estaba diciendo Felipe, es el tema de quién va a tener la competencia, ¿verdad? Para poder obligar, sobre todo al Estado central, ¿verdad? Al Poder Ejecutivo en sentido estricto. Recordemos que el Poder Ejecutivo en sentido estricto es el ministro y el presidente, ¿verdad? ¿Quién va a poder conciliar en esos casos? Y es que, tal y como está la jurisprudencia en este momento, ¿verdad? La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la de la Sala Primera, ¿verdad? La posibilidad de arbitrar en estos casos, ¿verdad? Está limitada en la administración central, ¿verdad? A que exista un compromiso arbitral por parte del Poder Ejecutivo, lo cual ha llevado a situaciones bastante complicadas en la aplicación de la norma. Por ejemplo, en la ley de concesión de obra pública existe una autorización expresa de la ley, ¿verdad? Para que se pueda ir a arbitrar, ¿verdad? Esto entenderíamos nosotros que faculta al Consejo Nacional de Concesiones a ir a arbitraje.
Sin embargo, ¿verdad? Por la regulación contenida en el artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública, la interpretación que ha tenido el Tribunal Contencioso, sobre todo la Sala Primera, a la hora de analizar el tema de la competencia arbitral en materia de arbitrajes del Estado, es que la cláusula será aplicable si cumple con este requisito del artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública. Entonces nos encontramos, por ejemplo, en el supuesto que estoy comentando, ¿verdad? Que a pesar de que la ley le autoriza al CNC para ir a un arbitraje, y además que los contratos que firma el CNC también por disposición legal solo son firmados por el ministro, cualquier cláusula que se ponga en un contrato de esos no va a servir o no va a poder obligar al Estado, porque el artículo 27 obliga a que ese contrato haya sido firmado por el presidente. Y evidentemente los contratos de concesión de obra pública no son firmados por el presidente, porque por disposición legal esa firma no es necesaria. Entonces entramos en un conflicto en donde, a pesar de que exista una habilitación normativa para poder ir a arbitraje, ¿verdad? Con este artículo 27, ¿verdad? No lo vamos a poder hacer, ¿verdad? Y digamos, es importante que esta situación realmente, ¿verdad? Existe y se ha aplicado, ¿verdad? En los casos en donde ha existido. Ya la Sala Primera ha dicho, efectivamente, a pesar de que esté en el concurso, a pesar de que esté en el cartel, a pesar de que exista una norma que a mí me permita ir a un arbitraje en materia de concesión de obra pública, si no está firmado por el presidente de la República y el ministro, el compromiso no es viable porque no estaba firmado por el órgano competente, lo cual trae una serie de cuestionamientos en relación a, bueno, pero yo creí que realmente iba a ser un mecanismo utilizable porque en el contrato está, en la ley está, pero al final no se me puede aplicar. Cosa que creemos, bueno, aquí está la referencia de la sentencia en donde la Sala Primera había dicho esta situación, pero creemos que esto también va a ocurrir en materia de contratación administrativa. Y es que, de nuevo, digamos, con una norma un poco confusa, digamos, y poco extensa, ¿verdad? La ley de contratación administrativa nueva también permite ir a arbitraje, ¿verdad? Y que los contratos que gestione la administración puedan ser resueltos en materia de arbitraje. Autorización que no solo está incluida para efectos de obra pública, digamos, como lo dice expresamente el artículo 117, sino que además se extiende a cualquier tipo de arbitraje a cualquier tipo de solución que pueda ser sometida a este procedimiento. Pero de nuevo, ¿cuál es el problema que se presenta con este artículo 117? Que los contratos administrativos que realiza la administración pública, de nuevo, por disposición legal, no son firmados por el Poder Ejecutivo en sentido estricto. No son firmados por el presidente y el ministro. Entonces, una cláusula o un compromiso arbitral en un contrato que no esté firmado por el Poder Ejecutivo no tiene ninguna validez, de acuerdo con la posición que ha sostenido la Sala Primera. Entonces, de nuevo, pareciera que era necesario o sigue siendo necesario hoy, ¿verdad? Una regulación específica o una modificación de este artículo 27 que permita, ¿verdad?, adecuar la realidad de dónde se están incluyendo estos compromisos arbitrales a lo que hace el Estado, ¿verdad? Porque pareciera que cuando se firma o cuando se hace un contrato de esta naturaleza, un contrato administrativo, pues, o sea, mentira que el presidente va a firmar los contratos administrativos de toda la administración pública, ¿verdad? Eso es irreal. Todavía los que eran de concesión de obra pública, que son menos, uno lo podría pensar, pero estos que son de contratación administrativa, es imposible que esto se haga de esa manera. Entonces, al final, de nuevo, a pesar de una habilitación, digamos, de muy buena voluntad que contempla el artículo 117 de la ley de contratación administrativa, pues probablemente, ¿verdad?, va a tener el mismo futuro, que es no poder aplicar esas cláusulas arbitrales precisamente por la falta de esa firma del órgano competente según el artículo 27.
Claro, y es que además habría que añadir que en materia de derecho público, como es evidente, el asunto de la competencia del órgano, de las oficinas públicas involucradas, es vital, o sea, es una condición de validez. Entonces, claro, al no existir una habilitación legal expresa previa, podría ponerse en peligro la validez del acuerdo arbitral como tal y además de las disposiciones que las partes allí han convenido. Entonces, claro, la pregunta sobre la competencia o la limitación legal de la competencia que establece la ley general de cara a la validez y a la ejecución eventual de acuerdos arbitrales o de naturaleza similar, podría desembocar entonces en un problema no solo para el Estado o para la institución pública que ha optado por efectivamente suscribir un acuerdo de esta naturaleza, pero además para las partes, ¿verdad? Las partes que piensan que el diferendo se va a resolver en una sede arbitral y al final por un asunto de competencia se pone en peligro la validez del acuerdo y el asunto termina desembocando en la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que evidentemente puede generar ¿verdad? Molestias y incluso riesgos patrimoniales, porque no es esa la previsión que se tenía al momento de plasmar la voluntad de las partes en un acuerdo de esa naturaleza. Y en efecto, ¿no? La ley general en eso es muy tajante y tampoco nos resuelve el problema la ley general de contratación pública, ¿verdad? Pareciera que más bien en alguna medida lo reafirma. Entonces, el tema es interesante precisamente por la controversia que suscita desde la perspectiva de la competencia de los funcionarios y las funcionarias involucradas y de cara a la ejecución de un eventual acuerdo arbitral que permita genuinamente resolver una disputa de naturaleza patrimonial y disponible en esta materia. Sí, y es importante porque hay que recordar que ya la Sala Primera ha tenido una jurisprudencia desde hace varios años consistente en torno a que, por ejemplo, personificaciones presupuestarias, ¿verdad? Como lo es el Consejo Nacional de Concesiones o como lo es el COSEBI o como lo es el CONAVI, ¿verdad? Que son órganos que normalmente tienen, ¿verdad? Una personificación asignada, una personificación presupuestaria para manejar sus presupuestos, para ejecutar sus presupuestos, y que por lo tanto son los que firman los contratos administrativos, ¿verdad? Por esa delegación que se hace, ¿verdad? Y no podrían ir a arbitraje porque su competencia para resolver conflictos no está definida, de nuevo, por la aplicación del artículo 27. Entonces, insistimos, este es un problema que tiene muchísimos años, que ha venido reiterándose a pesar de la buena voluntad que ha tenido el legislador para someter a arbitraje los procesos contenciosos administrativos, pero que por la vía de la jurisprudencia y por la falta de una regulación expresa, pues nos ha llevado a esta situación. El tercer tema que nosotros traíamos hoy a consideración de ustedes y para ver si consideran lo mismo, es el tema, digamos, relacionado con cómo voy a interactuar ahora en frente de la jurisdicción contenciosa administrativa. ¿Y en qué sentido? Bueno, recordemos que el artículo 49 de la ley de la Constitución Política establece que la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción de asiento constitucional, reconociendo a los administrados la posibilidad de que las decisiones de la administración, cualquier decisión de la administración, sea conocida por un juez imparcial, ¿verdad? En relación con la legalidad de esa actuación, ¿verdad? Esta, digamos, es el asiento constitucional que da pie, digamos, a toda la jurisdicción de esta materia. Si bien es cierto, el artículo 43 de la Constitución Política también establece el procedimiento o el arbitraje como un procedimiento, como un derecho que también tienen los administrados, lo cierto del caso es que la interpretación que siempre se ha dado frente a la existencia de ese asiento constitucional del artículo 49 es que en caso de duda, ¿verdad? Yo tengo que irme a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, lo que ha dicho la jurisdicción es todos los procesos tienen que resolverse en la jurisdicción contenciosa administrativa y por excepción, cuando una ley así lo establezca, pueden ir a otra sede. El problema es que a partir de abril del 2025, ¿verdad? Ya no vamos a tener una ley, ¿verdad? Porque ya el artículo 18 se derogó, ya no vamos a tener una ley de arbitraje que diga que el Estado puede someterse al arbitraje digamos, con las reglas de la ley actual. Entonces, la pregunta creo que es, bueno, en ese caso, digamos, en caso de duda, porque ahí lo que habría sería una duda,
van a los tribunales a seguir con la posición señalando, bueno, como no hay un procedimiento, nos vamos a tener que ir por el proceso del contencioso administrativo. Y es que recordemos que parte de la base que ha tenido el tribunal o los tribunales para hacer esta afirmación categórica, digamos, de que los procesos se resuelven por la vía de la jurisdicción contencioso administrativa, es considerar que la jurisdicción le otorga una garantía de imparcialidad al administrado. Entonces, digamos, entendiéndolo en esa lógica, ¿verdad?, que es la que se ha dado, pues uno podría pensar que ante la duda o ante la falta de una regulación más clara, ¿verdad?, podría decantarse la jurisprudencia por decir, bueno, no, o sea, como no hay una remisión expresa, vamos a aplicar la norma que sí lo contempla, que es el Código Procesal Contencioso Administrativo. Esta es una discusión que podría tener, digamos, aristas y puntos de vista distintos, ¿verdad? Pero no deja de tener, digamos, razonabilidad, como lo hemos visto en la mayoría de las presentaciones, de las filminas que hemos proyectado. La mayoría de las resoluciones de la Sala Primera y de la propia Procuraduría, los criterios que ha sostenido la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, en esta materia van orientados precisamente a que por la existencia del artículo 18 se va a poder ir a arbitraje a pesar de que la regulación sea mínima, ¿verdad? Porque el artículo remite a ese procedimiento. En este caso, insistimos, al no existir esa remisión de procedimiento, ¿verdad?, pues la duda entra. Adicionalmente, hay que recordar que el procedimiento, por lo general, en materia contenciosa administrativa o en materia del derecho público, tiene que estar regulado en una norma de rango legal. Y ya la Sala Primera y la Sala Constitucional lo ha dicho. O sea, los procedimientos administrativos tienen que tener una regulación legal. Entonces, digamos, entramos en esa discusión de si de si esta regulación legal, ¿verdad?, va a ser suficiente nada más la existencia, digamos, del artículo 43 constitucional o del 27 de la Ley General de la Administración Pública, o vamos a requerir, digamos, realmente una reforma que permita hacer esto. Y es que en este sentido vamos a recordar que en los casos del BID, digamos, cuando hemos suscrito contratos de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que son, digamos, los casos que últimamente se han venido dando en materia de arbitraje del Estado, ¿verdad? Existe una posición clara de la ley de la Sala Primera en el sentido de que, como al momento de aprobar el contrato de préstamo con el BID, ¿verdad?, que es una ley formal, es una ley que pasa por la Asamblea Legislativa, se incluyen dentro de este contrato una serie de normas que regulan los procedimientos. Dentro de estas, las normas referidas al arbitraje y a cómo se resuelven los conflictos, que son, digamos, las normas FIDIC, que normalmente se aplican en contratos de obra pública y que el BID, digamos, modifica de alguna u otra manera o tropicaliza, como decimos nosotros, ¿verdad?, para aplicar en los contratos administrativos, en los contratos, digamos, de préstamo que aplican. Entonces, la Sala Primera lo que ha dicho en esos casos, bueno, en ese caso, como esas normas, ¿verdad?, son incorporadas al contrato de préstamo, entonces, en esos casos yo voy a entender que esas normas tienen un rango de valor supralegal, precisamente por estar incorporadas, ¿verdad?, en un contrato de préstamo, un instrumento internacional. Y en ese caso, ¿verdad?, voy a admitir que esa regulación incluso, ¿verdad?, pueda ir en contra de criterios como, por ejemplo, que la Sala ha dicho que el agotamiento de la vía, o sea, el procedimiento que contiene esa norma FIDIC o ese contrato FIDIC, pues va a ser aplicable, ¿verdad?, de forma obligatoria antes de ir a los procedimientos. En ese sentido, pues nosotros creemos que sí puede haber, digamos, un vacío importante que reduzca este tipo de arbitraje a procesos en los cuales, como pasa en el caso de los contratos con el BID, pues tengan, digamos, una regulación diferente, ¿verdad?, que no ha sido pensada de esa forma, pero que sí tiene ese efecto. Sí, yo además añadiría bueno, que en efecto si bien tenemos dos normas de rango constitucional, la que nos permite resolver diferencias en sede arbitral, y tenemos el 49 que regula la jurisdicción contencioso administrativa. Siempre se ha dicho que
el contencioso tiene en alguna medida un fuero de atracción, ¿no? Y entonces que allí donde hay un sujeto de derecho público, siempre tendría que haber en muy buena medida un correlato de respaldo en ese sentido. Entonces, si bien hay dos normas de rango constitucional, se ha interpretado siempre, se le ha dado prevalencia a la norma de rango, a la norma que establece la jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento del otro artículo constitucional que también posibilita esto. Y además, con lo segundo que señalaba, que bien señalaba Gretel, lo cierto del caso es que eso se trata en el fondo de un tema de jerarquía. Claro, al existir normas de rangos supranacional, ¿verdad? Como estos acuerdos relacionados con el BID, eh, ahí, no, ahí, digamos, el problema se disipa en alguna medida porque, de conformidad con el artículo 7 de la Constitución, existe una supralegalidad de estos instrumentos jurídicos. Entonces, en ese sentido, es importante darlo, ¿verdad? Mostrarlo en ese sentido, porque la jerarquía nos permite resolver en esos supuestos específicos esta controversia que estamos sometiendo a un debate. Pero lo cierto del caso es que sigue existiendo el problema de ese vacío o esa insuficiencia normativa para efectos de poder tener una norma sistemática que permita comprender cuál va a ser el alcance de esa puesta en arbitraje de potestades imperio y además de otros aspectos relacionados con la materia disponible y patrimonial que exige la ley en estos supuestos. Sí, vamos, estas son un poco las inquietudes que nosotros tenemos, obviamente muy reducidas, resumidas, hay muchas inquietudes más, ¿verdad? Relacionadas también con la jurisprudencia y lo que ha sido la experiencia nuestra al llevar casos por lo menos en caso nuestro, al llevar casos, digamos, de esta naturaleza con el Estado, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma, nos parece, ¿verdad? Podrían tener una incidencia negativa o positiva, ¿verdad? En la forma en que se resuelven los conflictos con el Estado. Cabe reiterar que nosotros somos o creemos, y por lo menos yo lo creo, ¿verdad? Que este es un excelente mecanismo para resolver conflictos, no solo por el nivel técnico que puede tener una decisión de esta naturaleza, sino además por el problema cada vez más creciente, digamos, de una jurisdicción contenciosa administrativa sobresaturada, en donde un proceso, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Me puede durar 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces, es imposible, ¿verdad? Captar inversión extranjera, por ejemplo, cuando yo tengo un proceso de resolución de conflictos tan lento, ¿verdad? Y tan oneroso, ¿verdad? Para los intereses del Estado. No sé si habrá algún comentario, alguna pregunta. Nos encantaría escuchar lo que ustedes quisieran comentarnos. Gracias, doña Gretel, y también a Felipe por la exposición del día de hoy. De momento, pues no tenemos consultas de parte de nuestros participantes, sí nos consultaron por la grabación. Reiteramos a todas las personas que quieran observar la grabación de manera completa, la pueden encontrar esta en los próximos días en nuestro canal de YouTube de Grant Thornton, Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y están todas las grabaciones, todos los espacios de webinar que realizamos. De hecho, nuestro último seminario, cierre fiscal en diciembre, también ahí lo pueden encontrar de manera completa con los diversos temas que nosotros abarcamos. Nada más recuerden suscribirse para que les llegue toda la información y todos los detalles. Vamos a ir finalizando nuestro espacio del día de hoy, obviamente agradeciéndole a Felipe y a doña Gretel. Vamos a iniciar con un mensaje de cierre por parte de los dos expositores para cerrar nuestro espacio del día de hoy, empezando con Felipe Rodríguez, consultor legal de Grant Thornton. Adelante, Felipe. Gracias, Steven. No, pienso que el tema que hemos abordado representa retos interesantes para poder comprender cuál va a ser el futuro o las perspectivas de arbitraje en materia de derecho público, ¿verdad? Pienso que sin duda existe un reto de índole legislativa y de índole de interpretación para quienes nos corresponde decir, bueno, si existe realmente una regulación del arbitraje en materia de derecho público, ¿cuál es el alcance de esa regulación? ¿Qué tan operativa es la regulación que tenemos, sobre todo de cara
a la derogación reciente. Entonces, pienso que en muy buena medida el tema está ahí planteado, va a tener muchas perspectivas y pienso que debería de suscitarse ojalá una discusión en ese sentido para poder resolver los temas pendientes relacionados a esta materia que es tan importante y además que para la administración pública también representaría una oportunidad de resolver muchas de sus controversias en un proceso mucho menos extenso que la jurisdicción contencioso administrativa. Gracias, Felipe. Y aquí nos pone alguien que tiene una pregunta. Bueno, buenos días. Todavía nos la podría dejar, si todavía tenemos un tiempo. Vamos a escuchar el mensaje de cierre por parte de doña Gretel. Y si llega la pregunta aquí de la persona, es que nos dice, buenos días, yo tengo una pregunta. Pónganos la pregunta y con mucho gusto le podemos responder. Entonces vamos a escuchar a doña Gretel. Y si llega la pregunta, pues la hacemos. Doña Gretel, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a todos por el espacio. Para mí, en realidad, este es un tema sumamente importante, ¿verdad? Recordar nada más que al ser un derecho constitucional, un derecho fundamental, ¿verdad? La regulación de este derecho tiene que ser una regulación de índole legal, sobre todo si lo que yo pretendo es hacer algún tipo de restricción en esta materia. Entonces, nos parece que este es un momento adecuado para discutir, por lo menos a nivel legislativo, la posibilidad de o introducir reformas a la ley, ¿verdad? O hacer, digamos, una ley, ¿verdad? Que pueda regular el arbitraje del Estado, teniendo en cuenta todas estas necesarias regulaciones que tienen que existir, que ya no es, digamos, no sería el tema del procedimiento como tal, ¿verdad? Porque normalmente vamos a utilizar, o lo ideal sería utilizar los procedimientos que ya existen, ¿verdad? Sobre todo con la unificación que se ha dado ahora, sino que además, ¿verdad? Sería más bien regular todos estos aspectos que son sumamente particulares para la administración y que entendemos impedirían un ejercicio razonable de este derecho. Excelente, muchas gracias, doña Gretel. Nos ha llegado la pregunta de la persona que dijo que tenía una consulta, pero bueno, vamos a ir cerrando nuestro espacio del día de hoy. Nada más recordarles que la próxima semana tendremos, el próximo 6 de febrero, tendremos el tema Mejores prácticas de los órganos de una sociedad mercantil. Esto a cargo de Natalia Ramírez, gerente legal de Grant Thornton, y David Morales, consultor legal de Grant Thornton. Recordarles nuestras redes sociales, Grant Thornton Costa Rica, ahí nos pueden encontrar y pueden tener el detalle de todos estos espacios que hacemos, también los desayunos ejecutivos que estamos realizando. El día de ayer tuvimos el primero con el tema de factura electrónica, tendremos el segundo el 11 de febrero, donde ya tenemos el cupo lleno, y tenemos otro para el 18 de febrero, donde todavía tenemos espacios disponibles por si les interesa. También nuestros cursos libres de contabilidad básica para no contadores. Entonces ahí tenemos el detalle para que se puedan inscribir. Es un curso que ya tiene una duración bastante extensa. Y también el tema de los especialistas en impuestos, ¿verdad? Que es un curso que abarca casi todo el año y estará iniciando próximamente para las personas que tengan el gusto de participar. Nosotros nos estamos retirando de parte de Grant Thornton Costa Rica. Que tengan un bonito día.